El jueves Alex comenzó la serie sobre Somos Iglesia, Somos Iglesia. Y lo que Dios dejó cuando se fue su iglesia. Su iglesia nació desde el interior de Dios. La iglesia nace de una intención de Dios. La iglesia es el deseo de Dios. Y hoy titulé mi mensaje: no vayas a la iglesia. No vayas a la iglesia. Efesios 3, 8 al 11 dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Ese es Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Por su gracia Él me concedió el privilegio, diga conmigo, el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Versículo 9 dice: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo le está diciendo: Dios me dijo que le dijera a ustedes que el plan de Dios es con su iglesia. Y Dios quiere enseñarnos algo hoy. Me hicieron una pregunta hace un tiempo atrás: ¿quién necesita la iglesia? ¿Quién necesita la iglesia? Mi respuesta fue: todo hijo de Dios necesita una iglesia. Yo necesito la iglesia. Todos necesitamos la iglesia. Y cuando se habla de la palabra iglesia, algunos sienten gozo, algunos se sienten alegres, otros se preguntan: ¿qué es la iglesia? ¿O quién es la iglesia? Y algunos están confundidos de qué es la iglesia y quién es la iglesia. Entonces, hubo una vez un periódico en Londres que habló sobre que ofreció un premio al mejor ensayo sobre el tema ¿qué le pasa a la iglesia? Un periódico en Londres ofreció un premio y le decía: yo voy a hablarles y quiero que me contesten ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? El premio lo ganó un hombre de Gales con esta respuesta: lo que le pasa a la iglesia es que las personas fracasaron en darse cuenta y maravillarse ante la belleza y el misterio, la gloria y la grandeza de la iglesia. Lo repito, el que ganó el premio respondió: lo que le pasa a la iglesia es que las personas fracasaron en darse cuenta y maravillarse de la belleza, el misterio, la gloria y la grandeza de la iglesia. Eso es lo que le pasa a la iglesia. Yo creo que eso es tan cierto hoy como aquel entonces, y es muy necesario que en nuestra generación, en especial la generación más joven que se está levantando en la iglesia, que rescatemos el concepto de iglesia. Que rescatemos ese concepto de iglesia. Porque muchas personas, incluso jóvenes, hoy entienden que no necesito una iglesia. Se está levantando una independencia a la iglesia. No necesito la iglesia. Y la pregunta con la cual empecé este mensaje es: ¿quién necesita una iglesia? Ahora, principios a dejar establecidos para entender el mensaje de hoy. Número 1, la iglesia no fue una idea humana. La iglesia no fue una idea humana. Tampoco es una institución de hombres.
La iglesia es una idea de Dios. Lo repito. La iglesia es una idea de Dios. La iglesia no fue una idea de hombre. La iglesia no fue una institución creada por el hombre. La iglesia es una idea de Dios. La iglesia no es un club que grupos de personas se reunieron para hacer la iglesia. La iglesia fue una idea de Dios, no es del hombre. El hombre la administra, el hombre la lleva a cabo, el hombre la trabaja, pero esto que usted ve, no el templo, nosotros, esto de estar aquí reunidos, de estar hablando, de estar orando por la gente, de estar haciendo ayuda social, de estar aconsejando, de toda la dinámica que hacemos con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las mujeres, con los jóvenes, con todo esto fue idea de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, porque hay que hablarle a la gente y primero que usted entienda, la iglesia no fue una idea de un hombre, la iglesia no fue una idea del pastor Abner que se levantó un día y dijo, quiero levantar una iglesia. No, Dios dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia, yo quiero dejar claro y queremos que usted entienda, la iglesia, cuando hablo de la iglesia en general, la iglesia fue y es una idea de Dios. Por eso es que cuando usted asiste y se reúne con la iglesia, no fue una idea de Dios que usted se reuniera dentro de un templo. La idea de Dios es que usted se reuniera dentro de un templo para que conociera a la iglesia de Dios. Y por eso es que la iglesia no fue una idea humana. La iglesia no es una institución de hombres. No es algo creado por el gobierno. El gobierno crea departamentos, el gobierno crea entidades, el gobierno crea organizaciones, pero el gobierno nunca creó ni creará iglesias. Al contrario, tratará de cerrar las iglesias. Tratará de minarlas y callarle la boca a la iglesia. Porque la iglesia no fue idea del gobierno. La iglesia siempre fue una idea de Dios. Y el gobierno siempre se va a levantar contra las ideas de Dios. Sobre los pensamientos que Dios tiene. Por eso quiero dejar establecido a todas las generaciones que la iglesia no es un capricho de un hombre o una mujer. La iglesia es la intención y el deseo y la idea de Dios. ¿Ok? ¿La dirigen hombres? Bueno, porque no podemos ponerla a dirigir una vaca, un cabro, una iguana de palo. No, tiene que ser dirigida por hombres, por personas. Número 2, quiero dejar otro principio establecido, que la iglesia no es algo que haces, es algo que somos. La iglesia no es algo que hago, es algo que somos. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia, es algo que somos. Por eso pueden cerrar los templos, la iglesia siempre seguirá abierta. Porque la iglesia no es un referente a edificio, la iglesia somos tú y yo. La Biblia tiene dos formas de hablar de iglesia. I con I mayúscula, iglesia con I mayúscula, iglesia con I minúscula. Entienda esto. Cuando la Biblia habla de iglesia con I mayúscula, habla de la iglesia en general. Toda la gente, todas las iglesias del mundo. Cuando se habla de la I mayúscula. Cuando la Biblia habla sobre la iglesia en I minúscula, habla de la congregación. Habla de nosotros como iglesia local. Y yo quiero que usted entienda eso. Porque esos son claves que Dios siempre nos da. I mayúscula habla de la iglesia presbiteriana, la iglesia católica, la adventista, la pentecostal de Jesucristo, la carismática. Todas. Así que usted y yo somos la iglesia que pertenecemos a una iglesia con I mayúscula. Porque yo quiero que usted sepa algo. Jesús, cuando Cristo venga, no viene a buscar la iglesia de Calvario. Viene a buscar a su iglesia con I mayúscula.
¿Se entendió ahora, verdad? Él no viene a buscar solamente a la iglesia Calvario, viene a buscar a la gente de la iglesia católica que también ha creído en su nombre también. Aunque usted le choque, aunque usted ya sepa quién va a entrar y quién no va a entrar. Y es un privilegio. Yo quisiera ser como usted, que sabe quién va a ir y quién no va a ir. Porque quiere decir que el cielo le dio la lista a usted solamente. Yo no la tengo. Si usted la tiene, me la da, por favor, para saber si yo estoy ahí. Pues quizá que usted también me descualificó para ir al cielo. Porque hay gente que sabe quién entra y quién no entra. Es una ironía terrible. Parece que le dieron las llaves de las puertas del cielo a él o a ella. Hay gente que sabe quién entra y quién no entra. ¿De verdad? ¿Really? Cristo viene por su iglesia, no por la iglesia. Por eso yo quiero dejar establecido que la iglesia no es algo que hacemos, es algo que somos. Quiere decir que yo no voy a la iglesia a ser iglesia. Yo voy a la iglesia porque soy la iglesia. Entonces la iglesia hoy puede estar aquí y hoy la iglesia puede estar en el centro comercial. Y hoy la iglesia está en la playa también para los que se quedaron. ¿Ok? Y se fueron para el río, pero no lo estoy condenando. Lo que estoy diciendo es que la iglesia hoy está en todo lugar. Los que están trabajando, los que están de vacaciones, los que se tomaron el día libre. Esa es la iglesia. Porque la iglesia no es algo que hacemos, es algo que somos. Somos la iglesia. Diga conmigo, levante su mano al cielo y diga, somos la iglesia. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Somos la iglesia. No es el lugar donde vas. Tú puedes unirte a una iglesia y no necesariamente ser parte de la iglesia. Tú puedes unirte a la iglesia, a una denominación, y no quiere decir que eres parte de la iglesia. Por eso cuando me dice a mí, ¿qué ustedes son pentecostales, evangélicos, carismáticos? Yo le digo, yo soy cristiano. Porque la gente quiere como que segregarnos, ¿verdad? Quiere como que identificarnos en la iglesia. Por eso, hace 2 años atrás, ¿se acuerda cuando fuimos a orar en la plaza de Hormiguero? Que trajimos al monseñor de aquí, de la iglesia católica. Estuve presbiteriano, estuvimos todos. Una persona me dijo, ¿y cómo usted se atreve a reunirse con un católico? Y yo le dije, si predicamos a Cristo, no con el estilo o con las creencias, pero si predicamos a Cristo, estamos en el mismo equipo. Yo he ido a predicar a la iglesia presbiteriana. Yo he ido a predicar a la iglesia que son extremistas, islámicas, en su proceder. He ido a predicar a la iglesia liberales y modernas. Pero esa es la iglesia de Cristo. Esa es su iglesia. Y yo quiero que usted entienda que usted puede unirse a la iglesia y quizás no ser parte de la iglesia. Usted puede asistir a una, pero no ser parte de una. ¿Por qué? Porque usted puede venir aquí, sentarse aquí, pero no ser parte. Dios nos llama a ser parte, porque la iglesia no es algo que vamos, es algo que somos. No es algo que hacemos, es algo que somos. Por eso usted puede ir a una iglesia, pero no ser parte de ella. Y creo que ese ha sido nuestro error con las generaciones. Le hemos transmitido que el lugar es la esencia. La esencia no es el lugar. Nosotros hacemos el lugar. La iglesia es que cambia, la iglesia es la que transforma, la iglesia es la que mueve, la iglesia es la que trabaja. No hemos la necesidad, el transmitir identidad, el transmitir lugar, el transmitir la rutina. Nosotros, escuche bien, no le vamos a enseñar a las generaciones a ir a la iglesia. Nosotros le vamos a enseñar a las generaciones a ser la iglesia. ¿Me sigue aquí? ¿Me sigue aquí? Nosotros le tenemos que enseñar a las generaciones, no vamos para la iglesia, somos la iglesia. Y vamos a un templo a adorar al Señor porque somos la iglesia. Porque este templo, con todo lo que tiene, no vale nada. Porque la realidad es que le da valor a este templo es la iglesia. Es la iglesia.
Por eso yo creo que hemos cometido un error porque le hemos transmitido a las generaciones ir a un lugar. No. Somos la iglesia donde quiera que vayamos. Somos la iglesia donde quiera que nos metamos. Somos la iglesia. No importando que aquí me comporto de una forma, deberíamos comportarnos de la misma forma en todos los mismos lugares para que la luz del Señor brille en nosotros. Y la gente no nos llama hipócrita. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia esto parece que tiene un poder mágico que nos hace ser espirituales. Pero cuando salimos entendemos que eso era iglesia. No. Iglesia no es algo que haces. La iglesia es algo que somos. ¿Me entiende ahora? Por eso es que hay gente que en la iglesia, en el templo, se comporta de una forma bien amorosa y allá afuera tienen problemas matrimoniales porque entendieron que el lugar hacía a la persona. El lugar nunca hace a la persona. Cuando tú entiendes identidad de que tú eres iglesia, allá afuera tienes que dar el ejemplo. En el trabajo tienes que hablar bien. En tu vecindario tienes que hablar bien. ¿Se escucha? ¿Se está calentando esto? ¿Por qué? Porque no hemos transmitido la verdadera identidad. Y nuestros hijos se han levantado viendo esa hipocresía. De que papi en la iglesia es algo, mami en la iglesia es algo, fulano es algo. Y cuando salimos afuera, le damos hasta abajo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es aquí donde tenemos que ser iglesia. No, aquí es donde no hay que ser iglesia. Allá afuera es que hay que ser iglesia. La iglesia no es algo que hacemos, es algo que somos. Y mañana la iglesia seguirá abierta. Porque cuando usted vaya a trabajar, cuando usted vaya al supermercado, allí es que está la iglesia porque es algo que somos. Un policía sigue siendo policía, aunque no lleve el uniforme puesto. Y un creyente sigue siendo creyente, aunque no venga a la iglesia. ¿Me sigue hasta aquí? Porque iglesia, y quiero dejar estos principios establecidos, iglesia es algo que somos, no es algo que hacemos. Escuche bien, yo creo que ese ha sido nuestro error con las generaciones y tenemos que reparar eso. Hemos transmitido una identidad de rutinas. Vamos para la iglesia, mi amor. No, vamos para la iglesia. Vamos porque somos iglesia. Vamos porque necesitamos la coinonía con nuestros hermanos. Porque necesitamos crecer. Porque necesitamos que Dios nos siga hablando. Hemos transmitido a la próxima generación que la iglesia es como un club donde vamos, pagamos cuota y nos vamos. Aleluya, santo. Ahí está la ofrenda. Qué bueno, cumplimos con la membresía. Igual que Amazon Prime. Pagamos la membresía. Qué bueno. No. Es un deleite para mí aportar a la iglesia porque la iglesia camina porque soy la iglesia. ¿Me entiende? Por eso es que me gusta la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Es una especie de... la carta de Efesios, si usted pudiera leerlo, Efesios es un libro bien cortito, pero Efesios habla sobre el poder de la iglesia. Pablo le describe el poder de la iglesia. Pablo le dice, yo quisiera que ustedes entendieran a lo que la iglesia, Dios los ha llamado. Ustedes tienen algo tremendo, se llama la iglesia. O sea, ustedes no miren que usted se está reuniendo como un club de alcohólicos anónimos o un club de gente que necesita una ayuda o como un lugar donde están los depresivos o un lugar donde están los que se están a punto de divorciarse, como los que tienen problemas. No, que véanse como que son la identidad más poderosa sobre la faz de la tierra. Por eso la iglesia, Pablo tiene una especie de texto teológico en el libro de Efesios que glorifica, que habla sobre la iglesia, que exalta y la maravilla de Dios y la iglesia como Dios lo ordenó. Y Pablo tiene una declaración en eso que acabamos de leer que sobresale entre todo lo que dijo. ¿Cuál es el plan de Dios para el mundo? Es su iglesia. El plan de Dios para el mundo es la iglesia. Usted no espere, escuche bien, usted no espere que la salvación y el remedio de este mundo venga del gobierno. Porque el gobierno no puede dar lo que tiene la iglesia.
Y yo quiero que usted salga hoy con su cabeza en alto, entendiendo que usted es parte de algo grande. Usted no es parte de una membresía que usted tiene que, para mantenerse, tiene que pagarla, o tiene que hablar, o tiene que reunirse cada cierto tiempo, tiene que coger cursos teológicos, o tiene que tener estudios continuos para mantener la licencia. No, no. Cuando Dios lo instituyó, cuando Dios lo unió a usted o la iglesia, Dios lo unió al ente más poderoso sobre la faz de la tierra. Es la iglesia. Es la iglesia. El plan de Dios para el mundo. El plan es, ¿cuál es el plan? La iglesia. No hay otro plan. No hay otro plan. Escuche bien. ¿Quién va a traer el remedio a Puerto Rico? La iglesia. ¿Quién va a traer el remedio del divorcio a Puerto Rico? La iglesia. ¿Quién va a traer la deserción escolar que baje a cero? La iglesia. Porque hemos puesto la confianza en que estamos aquí para ir al cielo y me enajeno de todo lo que ocurre en la tierra. No, Dios estableció su iglesia para que fuera la expresión del cielo en la tierra. Usted no está aquí para huir de la tierra. Usted está aquí para ser la sal de la tierra. Y mientras no entendamos eso, lo que tenemos es una mente escapatoria. Estoy aquí, cuando suene la trompeta me voy. Pues se quedará escuchando otras trompetas porque todavía no va a sonar la trompeta. Créame que todavía no. La Biblia dice cuando el evangelio esté regado, cuando el evangelio sea anunciado por todo el mundo, entonces vendrá. Y todavía falta. Y todavía falta. La iglesia es el único, escuche bien, el único plan de Dios. En la iglesia. Él no va a volver otra vez y va a comenzar y va a abrir otra oficina más para trabajar con esto, porque así trabaja el gobierno. El gobierno tiene un caos y lleva una oficina para que esta oficina trabaje con el caos que esta. Entonces, cuando crea esta también se volvió otro caos. Entonces organiza otra oficina más al lado que esta trabaja con el caos de este y con el caos de este y con el caos de esta. Por eso es que el gobierno es un caos bien organizado. ¿No se ha fijado? El gobierno es un caos, pero para todo tiene una oficina. Y ninguna. ¿Usted no ha ido a sacar un permiso? La iglesia es un caos, el gobierno es un caos bien organizado. Y usted no espere que algo que tiene caos se organice. Necesita un ente exterior para organizarlo. Por eso, nunca el plan de Dios fue el individualismo. Nunca el plan de Dios fue el individualismo. Ese siempre ha sido el plan del enemigo, el individualismo. El plan de Dios siempre ha sido su iglesia. Yo no sé si usted puede copiarlo por ahí. El plan de Dios siempre ha sido la iglesia y el plan del enemigo siempre ha sido el individualismo. Mientras el diablo trabaja individualmente, Dios trabaja con su iglesia. Por eso, cuando alguien quiere trabajar aparte de la iglesia, está trabajando por parte de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es el individuo. El plan de Dios es su iglesia. Sí, así como lo oye. Ese siempre ha sido el plan. ¿Qué hizo Adán en el huerto del Edén? Declaró independencia a Dios. Cuando probó, quiso decirle a Dios: declaro independencia de tu consejo, quiero vivir a mi manera. Y el plan de Dios nunca ha sido que la gente trabaje sola. Cuando Dios vino aquí a la tierra en forma de hombre, llamado Jesús, se organizó y lo primero que hizo fue buscar 12 hombres comunes y corrientes. Y los estableció y los envió de 2 en 2. Nunca le dio el protagonismo a uno solo. Nunca. Nunca. Por eso es que el protagonismo de este tiempo no va a ser un ministerio, va a ser la iglesia. Por eso es que el protagonismo no va a aparecer alguien y va a decir: yo soy el que Dios va a usar. Usted, el que Dios va a usar dentro de la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la expresión de Dios. Porque una persona, un ministerio y una sola iglesia no puede contener el consejo de Dios completo. Ni el poder de Dios. Te revienta, te explota, te revientan los sesos. La iglesia, escuche bien, es el único plan que Dios tiene para que la gente le conozca. Ay, santo.
Lo repito otra vez para aquellos que copian. La iglesia es el único plan que Dios tiene para que la gente le conozca. En otras palabras, la iglesia es central, mi hermano. Tú y yo somos central. Es el corazón de lo que Dios está haciendo al hacer nuevas todas las cosas en esta tierra. La iglesia es el único plan que Dios tiene para que la gente le conozca. Por eso no me llevo con ministerios que no están conectados a una iglesia. Por eso que usted ve que no muchos cantantes yo los invito aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están achuletados y no tienen una iglesia de conexión. Se creen más grandes que el Papa. Hello. Y cuando yo invito a alguien, yo primero le pregunto, ¿a qué iglesia asiste? Y cuando me dicen, no, varón, lo que pasa es que como yo sí, Dios me lleva por los campos, Dios me lleva por los tiempos, Dios me lleva por las nubes, yo no tengo tiempo de congregarme. Y yo le hago, nos vemos, cuídate, nos vemos en el cielo. ¿Por qué? Porque el ADN de un ministerio que Dios respalda es su iglesia. Y gente que está desconectada de su iglesia está desconectada de Dios. La iglesia es el único plan que Dios tiene para que la gente le conozca. ¿Cómo la gente va a conocer a Dios? A través de su iglesia, usted y yo. No hay de otra. No hay de otra. Por eso es que estoy derribando muchos argumentos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que no necesita a la iglesia. Eso quiere decir que la gente no necesita a otro. Por eso es que hay gente que en esta pandemia demostró individualismo. No necesito congregarme. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Y Dios estableció su iglesia. Y es bueno que nos vean por internet. Y nosotros ofrecemos los servicios por internet. Qué bueno para aquellos que no han llegado. Pero jamás y nunca reemplazará la experiencia vivida aquí presencialmente. Jamás, 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 jamás de los jamases. La iglesia es central. Es la expresión, escuche bien para aquellos que anotan, es la expresión en la tierra del reino de Dios. La iglesia es la expresión en la tierra del reino de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. Somos interdependientes conectados. Somos interdependientes conectados. Somos interdependientes el uno del otro. Porque la Biblia habla de la iglesia como su cuerpo. Aquí hay otra implicación del hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Escuche bien, porque la forma en cómo tratas al cuerpo es como tratas a Cristo. Vuelvo y lo repito. De la forma como tú tratas al cuerpo es como tratas a Cristo. Porque si la iglesia es el cuerpo, de la forma como yo trate al cuerpo, trato a Cristo. Porque Cristo, esto es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, su iglesia es el cuerpo. ¿Me siguen hasta aquí? De la forma como yo me doy puño y me golpeo, es la forma como yo estoy tratando la cabeza. Porque yo no puedo agredir el cuerpo sin que la cabeza reaccione. Eso quiere decir que si nosotros somos el cuerpo, de la forma en como yo trate al cuerpo, es como estás tratando a Cristo. Quiere decir que si golpeas a un cuerpo, la cabeza te va a mirar medio raro. Porque estás maltratando el cuerpo de Cristo. Estás maltratando el cuerpo de Cristo. Es su iglesia. Su iglesia, tu cuerpo puede tener defectos, pero tú no te arrancas un brazo porque quizás de un color de otro. No te arrancas una oreja porque la oreja es un poco más pequeña que la otra. O no te arrancas el ojo porque es más cejadito que el otro que es abierto. ¿Verdad que no te la arrancas? Porque es tu cuerpo. Puede tener defectos, pero sigue siendo tu cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Puede tener defectos y los va a tener, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y Cristo nunca se va a amputar una parte. Y tú no deberías amputar ninguna parte del cuerpo porque no te gusta. Toca el que trata de decirle, no vayas a la iglesia. Sé la iglesia.
sé el cuerpo de Cristo. Que donde quiera que vayas, tú mires esa persona y digas, oh, esa persona es la iglesia, es la iglesia donde quiera que va. La forma en cómo tratas al cuerpo es como tratas, te lo voy a mostrar de esta forma. Pablo va con el caballito de palo, ¿verdad? Para acá, diciendo, voy a perseguir a los cristianos, voy a matarlo. Y Pablo cogía, para acá. Pablo decía que después fue Saulo. Saulo era primero, después Pablo. Entonces, para si ustedes estaban despiertos. Y Saulo iba, iba para acá. Y estaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos. De repente, una luz viene y Saulo cae así al piso. Y dice, oh my God, estoy ciego. ¿Cómo se dice? I'm bleeding. I'm blind. You know what I mean? I'm blind. Oh, I'm hungry. I need coffee. Esa es la versión al Nerroman. I need coffee. I'm hungry. Entonces dice, ¿y qué le respondió esa voz? ¿Por qué me persigue? Espérate. ¿A quién estaba Pablo persiguiendo? A la iglesia. Y Jesús, Dios le responde, ¿por qué? Cuando tú persigues a la iglesia, lo persigues a Él. Cuando tú atacas a la iglesia, hey, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque cuando te metes con el cuerpo, te metes con la cabeza también. Tú cuando tienes un problema de pierna, dices, es un problema de la pierna, no es problema mío. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Él que resuelva ahí, porque ese es el problema de él. Que vaya el doctor, que resuelva. Es un problema del brazo, es un problema del codo, eso no es problema, es un problema de la mano. Si esto tiene un problema, tú tienes un problema. Y cuando tú tienes problemas con el cuerpo, tú tienes problemas con la cabeza. Y yo te digo algo, no vayas a la iglesia. Ama la iglesia, ama el cuerpo. La Biblia dice que es a la inversa igual también. Cuando cuidas tu cuerpo, cuidas la cabeza. Cuando cuidas tu cuerpo, cuidas la cabeza. Tú ministras al cuerpo. Tú no dejas ajeno. Cuando todos los que trabajamos aquí en ministerio, todos los que trabajan aquí, usted no está sirviéndole a una persona, usted le está sirviendo al cuerpo. Y como yo atiendo a esa persona, es como estoy cuidando la cabeza. Por eso, cuando tú trabajas en la iglesia, tú no estás trabajando para ti, tú estás trabajando para ministrar al cuerpo de Cristo. Estás cuidando el cuerpo. Cuando los jóvenes se reúnen, estamos cuidando el cuerpo. Cuando las mujeres se reúnen, estamos cuidando el cuerpo de Cristo. Le estamos dando a nutrir, le estamos dando salud, le estamos dando fuerza. Cuando aconsejamos, cuando lloramos con la gente, cuando abrazamos a la gente, cuando le desafiamos a la gente, estamos cuidando el cuerpo. Descuidar a otros creyentes, maltratar a otros creyentes, despreciar a otros creyentes es dañar a Cristo y a ti mismo, porque somos parte de ese mismo cuerpo. Por eso tú no crees que le estás haciendo daño al cuerpo, te estás haciendo daño a ti mismo, porque la iglesia es su cuerpo. Efesios 5, 29 y 30 dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros. ¿Qué usted tiene que hacer? Alimentar el cuerpo. Quizá no le guste la pipita que tiene. Quizá Miguel quería tener pelo, lo abandonó. Pero no por eso tú odias tu cabeza. ¿Me sigue hasta aquí? Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo cuida. Qué fuerte es que tú llegues a odiar tu propio cuerpo.
Cuando tú odias a un hermano, estás odiando tu propio cuerpo. Cuando tú criticas a un miembro de la iglesia, estás criticando tu propio cuerpo, porque tú eres parte de ese cuerpo. Sino que lo alimenta. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Criticarlo? No, Pablo dice, cuídalo, aliméntalo, como Cristo lo hace por la iglesia, que vio tus defectos, Joe, que vio mis defectos, que son un montón de defectos, y sin embargo me cuida, me protege. No dice, válgame Dios, porque Cristo sabe que ese es mi cuerpo y esa es mi iglesia. Yo morí por ella. Yo morí por ella. Y como yo morí por ella, yo me entrego por ella. Sino que lo voy a alimentar, lo voy a cuidar, porque nosotros somos miembros de ese cuerpo. Qué poderoso este mensaje. ¿Sabe qué? Mucha gente puede menospreciar la iglesia, pero mi trabajo no es menospreciarla. Mi trabajo es cuidar el cuerpo de Cristo, alimentarlo, no importando las debilidades y flaquezas que yo vea en ti. Mi trabajo no es señalarte, mi trabajo es alimentarte, creer en ti, creer en que Dios tiene planes contigo de bien. Satanás sabe que si la iglesia pierde identidad, pierde propósito. Si la iglesia pierde propósito, pierde su esencia. Si la iglesia pierde su esencia, pierde su poder. Si la iglesia pierde su poder, pierde su efectividad. Si la iglesia pierde efectividad, la iglesia pierde influencia. Si la iglesia pierde influencia, pierde su relevancia. Si la iglesia pierde su relevancia, pierde su destino. Y si pierde su destino, el mundo no tiene esperanza. Porque el único plan de Dios es su iglesia. No hay otro. No hay otro. No hay otro. La iglesia es una familia. Y un creyente sin familia es un creyente huérfano. La iglesia es una familia. Y una familia sin iglesia. Y un creyente sin familia y sin iglesia es un creyente huérfano. Por eso termino con la frase del hombre de Gales. Lo que pasa es que la iglesia fracasó en darse cuenta y de maravillarse de la belleza y el misterio, de la gloria y la grandeza de su iglesia. Escuche bien. Cuando yo dejo de maravillarme, pierdo la pasión. Y todo lo que el enemigo va a hacer contigo este año es quitarte la maravilla de la iglesia. Sí. Él va a quitarte que tú no te maravilles. Porque si dentro de la iglesia no saben su identidad, la iglesia no tiene relevancia. Entonces esperaremos la salvación de otro lado. Y Dios dice, la única alternativa, el único medio es su iglesia. Mi iglesia, yo morí por ti. Eres mi cuerpo. Puedes tener debilidades, puedes tener flaqueza, pero eres mi iglesia. Y cuando venga te voy a alabar, te voy a redimir y me voy a casar contigo porque eres mi novia. Quiere decir que la iglesia no le pertenece al pastor.
Porque la iglesia no es mi esposa. Ya yo tengo la mía. Así que yo no me casé con la iglesia. Porque yo enamorarme de la iglesia sería serle infiel a mi esposa. Porque esta iglesia no me pertenece a mí. Porque esta es la novia de Cristo. No mía. No mía. No mía. Esto no es mío. Esto no es mío. Por eso yo no lucho por quedarme. Porque ya yo tengo mi esposa. Yo lucho para que ustedes conozcan al novio, no me conozcan a mí. Porque el trabajo, yo soy, Juan el Bautista dijo, yo soy amigo del novio. Y le hablo a la novia del novio. Para que cuando venga el novio, no se enamore del amigo. Usted nunca se enamore de mí. Usted nunca tenga identidad de mí. Usted siempre le voy a enseñar a enamorarse del novio. ¿Por qué la gente a veces tiene problemas en la iglesia? Porque se enamoraron del pastor. Y cuando el pastor les desencantó, dejaron de asistir. Porque se enamoraron de la persona incorrecta. Pero si tú estuvieses enamorado de Cristo, no te pasaba eso. Por eso es que la Biblia dice, Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si miras al pastor va a tener falla, si miras a tu líder de hombre va a tener falla, si miras al líder de jóvenes va a tener falla, si miras a Lugiel va a tener falla. Pongan los ojos en el novio, porque la iglesia con todo y sus defectos es el cuerpo. Y si el enemigo logra que tú no te maravilles por la iglesia, vas a empezar a encontrarle falla. Como todo. Y si Satanás, termino con esto, si Satanás te quita la maravilla de la iglesia, te roba el poder de permanencia. Por eso mi exhortación esta mañana, no vengas a la iglesia. Sé la iglesia. Jesús dijo, hey hijitos, soportaos los unos para el otro, porque la grandeza de una iglesia es que podamos tener muchas opiniones y seamos uno a la hora de predicar el evangelio. Que sean uno, Señor. Por eso la iglesia es la maravilla más grande. Por eso la iglesia es el único plan que Dios tiene. ¿Quién le va a hablar del amor del Señor si no es la iglesia? ¿Quién le va a decir a gente que hay un camino diferente? La iglesia de Cristo. Por eso, deje de asistir y convirtámonos en la iglesia. Que usted cuide su cuerpo. Mira que está a tu lado. Ese es tu cuerpo. Mira que está atrás de ti. Ese es tu cuerpo. Tú ves a Rosín ahí con andador. Tú ves a Luis allí con diálisis. Con partes de su cuerpo que ya no están. Pero él es mi cuerpo también. Pero ella es mi cuerpo también. Pero él es mi cuerpo, porque ella es mi cuerpo, porque él es mi cuerpo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y yo no voy a echarlo para el lado porque tiene una falla, una dificultad. Sigue siendo el cuerpo de Cristo. Sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi hermana. Y tranquilo, que tú no los quieras ver en el cielo, los vamos a ver. Póngase de pie. Una persona me dijo, pastor, ¿usted me ama? Yo le dije, seguro que sí. Me dijo, aunque no me ame, en el cielo me va a ver. Y me acordé de eso ahora. Y le dije, es verdad. Le amo, hermanita. Qué grandeza la iglesia, ¿verdad? Somos el cuerpo. Por eso,
nosotros como iglesia, hablando de la iglesia del Calvario, como iglesia, le mostramos al mundo la unidad cuando tratamos bien el cuerpo de Cristo. ¿Ok? No es que buscamos uniformidad, buscamos la unidad por encima de la uniformidad. Es como esto del COVID. Hay gente que tiene opiniones, se les respeta, pero eso no debería separarme del amor del cuerpo. Cada uno tiene una opinión y vamos a tener opinión en salud, en política, porque ahora somos politólogos, somos de todo ahora, porque ahora la información está en todos lados, somos economistas, sabemos de todo y cada cual tiene una opinión. Pero la Biblia a mí no me llamó a ganar discusiones, la Biblia a mí me llamó a ganar almas. A mí no. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo estamos llamados a entender que la iglesia, escuche bien, es el único plan que Dios tiene. Dios lo puede usar a usted individualmente, pero nunca tendrá poder como cuando está conectado a una iglesia. Una persona me dijo: a mí no me gusta la iglesia tuya porque es una iglesia bien grande, a mí me gusta más la iglesia chiquita que todo el mundo se conoce. Y yo le dije: ¿a cuál tú vas? Me dijo: a ninguna. Yo le digo: es que esto está terrible. Pues, ven acá, ¿y a cuál tú vas? A ninguna. Me dijo: ¿le gustan las chiquitas? No le gustan las mías porque es grande. Le gustan las chiquitas, pero entonces ¿a cuál va? A ninguna. Ama el cuerpo. Ama el cuerpo. Porque somos la iglesia, somos la expresión. Cuando nos unimos con propósito, cuando nos unimos para ganar almas y dejamos las peleas chiquitas a un lado y las diferencias de por qué me sentaron aquí, por qué me estacionaron acá, que por qué, eso son peleas chiquitas. Somos el cuerpo de Cristo, vamos para adelante. El diablo está perdido, el diablo está derrotado. Ninguna arma podrá contra la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero cuando dejamos de maravillarnos, es el problema de la iglesia, se dejó de impresionar. Y yo no te impresiones por lo que la iglesia pueda adquirir de luces, de pantallas, eso es bobería. Impresiónate cuando Dios hable, cuando Dios se manifieste, cuando Dios sane. Ahí es que está la esencia de la iglesia. Otros días, antes de irme de vacaciones, tenía una consejería. Una persona llegó destrozada emocionalmente, llorando, descualificada por completo. Y empezó a hablarme y a llorar. Y cuando terminó de hablar, yo le dije: escúchame bien, mi trabajo no es señalarte ni culparte. El trabajo de la iglesia es levantar a la gente. El trabajo de la iglesia es restaurar a la gente. Y estuve hablando, y cuando salió esa persona por allí, me dijo: esto era lo que necesitaba. Y cuando tú ves a una persona saliendo diferente, caminando diferente, tú dices: esa es la iglesia. Para eso es la iglesia. Para eso estamos aquí. Para eso estamos acá. Pero mientras el enemigo te diga, ¡ah! Hoy no funcionaron las luces. ¡Qué bochinche! Y una tapadera ahí estuvo todo el tiempo levantada. ¿Tuviste el pelo del pianista? Parece un Pokémon. Un troll. ¿Te acuerdas del troll? No. Pero yo hago,
Somos el cuerpo de Cristo, olvídate de eso. Esa bobería yo la paso por encima. Somos el cuerpo, te amo, te bendigo, te quiero, te exhorto. Siga adelante, vamos adelante. Que el diablo no te quite la maravilla de la iglesia. Que el diablo no te quite la maravilla de congregarte. Que el diablo no te quite la maravilla de comenzar a emprender cosas grandes para Dios.